Continuando nuestro recorrido por la carretera austral, pasamos del Mirador de los Delfines rumbo a la ciudad de Coyhaique. En gran parte, la vía fue carretera destapada y ya se veía nieve en los picos de las montañas. Acampamos en un lugar muy tranquilo, rodeados de naturaleza. Casi siempre prendíamos fogatas para resguardarnos del intenso frío. Es característico de la Patagonia que sus ríos y lagos sean de color turquesa. En la ciudad tuvimos el placer de conocer esta linda pareja de franceses que viajaban en esta peculiar bici y con el permiso de Tamika nos dimos un paseo en ella. Rumbo a Puerto Sánchez paramos en este hermoso mirador donde se aprecia la carretera austral serpenteando en la colina. Además, miren estos maravillosos rayos de sol. En la Patagonia chilena puedes acampar en cualquier lugar. Es muy tranquilo y seguro. Además, disfrutas de tan bellos paisajes. Durante todo el viaje nos acompañan estos hermosos ríos de agua turquesa. Hasta que la ruta nos lleva al gran lago General Carrera. Tomamos un desvío para visitar las capillas de mármol de Puerto Sánchez. La vía es muy divertida, carretera angosta, sin asfalto y con muchas curvas. Aunque hay varios precipicios y la carretera es angosta, no hay tráfico, por tanto se puede conducir tranquilamente. Vamos rumbo a Puerto Sánchez y a mis espaldas está el lago General Carrera, que es uno de los más grandes de Sudamérica. El lago General Carrera es compartido por Chile y Argentina. En el lado argentino su nombre es Lago Buenos Aires. Al siguiente día visitamos las famosas capillas de mármol de Puerto Sánchez. Este tour también lo puedes hacer en kayak. Obviamente su costo incrementa. En un proceso que se llama cementación, en donde toda esta gran cantidad de moluscos, que no tienen que haber sido pocos, sino que tienen que haber sido miles y miles, empezaron a cementar. Y de eso se empezaron a ir al fondo del océano y se empezaron a compactar en capas. Entonces se empezaron a endurecer y se transformaron en roca caliza. La roca caliza es la primera roca que aparece. El mármol ya no es una roca sedimentaria, sino que es una roca metamórfica, mucho más firme. Las capillas de mármol son formaciones rocosas naturales esculpidas por el agua con el paso del tiempo. El tour incluye esta expedición sobre pequeños túneles de mármol. Es increíble ver y sentir de primera mano estas maravillas naturales. La roca de la izquierda, que puede ser inestable. Les sabemos por favor a la roca. Que no toque nada. La Patagonia chilena tiene muchos lugares por visitar. Nosotros emprendimos camino hacia la laguna Los Leones. Nos desviamos por una pequeña vía que conduce a este paraíso. Son aproximadamente 20 kilómetros y aunque el tramo es corto, fue muy difícil llegar.
Esta carretera pasa por muchos predios privados. Por tanto, a medida que avanzamos encontramos puertas que debimos abrir y cerrar constantemente. Aún así, nos divertimos muchísimo con este hermoso paisaje. Cruzamos bosques encantados y ríos mágicos. Esta acción se repitió constantemente. Abrir, cerrar, seguir. Abrir, cerrar, seguir. Con los cambios tan inesperados de la vía, finalmente pasó lo inevitable. En un pequeño resbalón, Yesid perdió el control de Tamika. Lo bueno de viajar acompañado es que compartimos las cargas, así que si te caes tienes a alguien que te ayude a levantar. Gracias a Dios no fue nada grave, solo el susto y una nueva anécdota por contar. Después de superar todos estos obstáculos, por fin llegamos a la última puerta. Esta vez no lo podíamos cruzar con Tamika. Preparamos todo y emprendimos la caminata. Nos esperaban 9 kilómetros para nuestra meta. El sendero está bien señalizado y es muy entretenido. Al fondo podemos ver el ventisquero, el primero que vemos en la laguna Los Leones. Se conoce como ventisquero el deshielo en forma de cascada que desciende de las montañas. A medida que avanzamos encontramos paisajes exuberantes, montañas con glaciares y ríos turquesa provenientes de deshielos. Al igual que la carretera, esta caminata también está acompañada de diferentes paisajes. Ahora nos acompañan estas bellas flores. Por tramos, el sendero se volvía algo extremo, pero contaba con las medidas de seguridad adecuadas. Es una caminata muy recomendada.
completamente tranquila, con paisajes únicos, y a pesar de que estábamos en temporada alta, no encontramos a nadie durante nuestro recorrido. Finalmente llegamos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Es hermoso! Hola, después de 9 kilómetros, 3 horas de caminata, llegamos a un glaciar y a la laguna Los Leones. Como ven, está haciendo mucho frío y casi no viene gente, porque es muy poco turístico, que es lo que más nos gusta a los viajeros. Es un paisaje hermoso que nadie se debe perder. Esperamos que este video les haya gustado muchísimo, que les sea muy útil toda la información que damos ahí para que se animen a viajar. Como vieron, hay paisajes hermosísimos, así que no duden en visitar esta zona. Y recuerden que si tienen alguna pregunta o una duda, déjenos sus comentarios, nosotros estamos ahí prestos a responderles, y síganos en las redes sociales, que allá tenemos más contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta una próxima aventura. Adiós.